Muchas gracias por vuestras brillantes exposiciones. Esta mañana decíamos, al hablar de que cómo se puede medir el cumplimiento ético, decíamos, seguro que los expertos en evaluación de la calidad, en la búsqueda de la excelencia y la metodología de Euskalit y las herramientas de la SPRI, para ser más eficientes, podrán darnos idea acerca de la implantación generalizada del cumplimiento ético y su control. Por supuesto que sí, que así ha sido. De aquí salimos diciendo que seguro que lo que vamos a escuchar nos ayudará en esta tarea. Pues bien, la idea básica que yo he cogido es que sí se puede medir el grado de cumplimiento ético, que además lo demanda la sociedad y que es el futuro inmediato, y que en las encuestas se aprecia el propósito o razón de ser de una organización y los valores éticos. Me ha gustado, muy oportuno, la pregunta que ha hecho esa persona en la última observación, en la última pregunta, sobre si esto es para que las empresas tengan una razón, si hay una razón económica detrás. Pues no sé, me vais a permitir que dé un ejemplo personal. Yo trabajé en la Caja Provincial, en la Caja Vital y en la Vital, en uno de los departamentos que me correspondían. Lo que hicimos, por ejemplo, cuando nos llamaban de las oficinas y decían tenemos el recado o la obligación de hacer un desahucio por el impago de una deuda, de un préstamo hipotecario. Y cuando venían a mí les decía, bueno, esto es porque no quieren pagar o porque no pueden. No, porque no pueden, porque el padre ahora está en paro, tiene problemas de enfermedad la madre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿pueden pagar algo? Sí, bueno, pueden pagar y con el tiempo, digo, pues por supuesto, paremos ese desahucio. Yo me siento orgulloso de eso, de lo que podíamos hacer cuando éramos una caja. Bueno, era una actitud ética de las personas. También teníamos otro caso, por ejemplo, ya por seguir con un ejemplo personal. Fuimos la única caja, yo creo, de la Fundación, la Caja Vital, estoy hablando ahora de Álava, que no pusimos la remuneración variable. Y conseguimos convencer a nuestro Consejo de Administración de que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque los salarios eran altos y al final el tiempo nos dio la razón. En el año 2008, con la debacle, sobre todo, no tanto de los bancos, pero sí de las cajas de ahorros, pues todas las oficinas y todos los departamentos se vieron obligados a vender productos financieros que no eran muy éticos. Y al final, ¿qué pasó? Que hubo multitud de personas, de jubilados, de personas que compraron acciones que luego se quedaron sin valer. Bueno, quiero decir que lo que estamos luchando es por la ética de dentro de la organización y que no nos importa tanto cuando organizamos esto con el tema económico de las empresas. Nos importa la sociedad y ese es el tema, ¿eh? Y en eso vamos a seguir trabajando. Bueno, a continuación tenemos una conferencia de dos filósofos, una filósofa y un filósofo que van a subir ahora, Cristina de la Cruz y Emilio Martínez. Adelante. ¿Lo tenéis todo para vosotros? Vamos a ir a la filosofía. Una definición de ética me gustó mucho de un profesor que tuve. Yo no estudio filosofía, pero un profesor de ética que decía que la filosofía es esa parte, que la ética es esa parte de la filosofía o de la sabiduría humana que reflexiona sobre el comportamiento humano. Cristina de la Cruz es profesora titular de filosofía en la Universidad de Deusto. Enseña filosofía antigua, filosofía moral y ética de la investigación. Es directora de la Escuela de Doctorado y es investigadora senior en el Instituto de Derechos Humanos y forma parte de nuestra Fundación Clúster de Ética del País Vasco. Emilio Martínez Navarro es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Murcia, donde imparte actualmente
las materias de Historia de las Ideas Políticas y Sociales y Teorías Éticas, Bioética y Profesionalidad, en el máster universitario en Bioderecho, Derecho, Ética y Ciencia, Bioética y Neuroética en el máster universitario de Investigación en Filosofía. Forma parte del Grupo Interuniversitario de Investigación sobre Éticas Aplicadas y Democracia desde marzo del 2011. Es secretario de Daimon, Revista Internacional de Filosofía. Y ha escrito muchos libros. Uno sobre Carta sobre la Tolerancia, Ética Profesional de los Profesores, Solidaridad Liberal, la propuesta de John Rawls, que es un filósofo que me gusta muchísimo porque habla de la justicia. Ética para el desarrollo de los pueblos, ética y fe cristiana en el mundo plural, ética y derechos humanos en la cooperación internacional y ética. Bueno, ellos tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a la Fundación. No sé qué. Sí, ahora. Decía que buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy absolutamente feliz de haber estado esta mañana aquí y escuchar las magníficas ponencias que hemos escuchado y de poder aportar un grano de arena con mi reflexión aquí a dúo con mi compañera Cristina de la Cruz. Esperemos que la hora, que ya va siendo un poco tarde, pues no les impida a ustedes pues que la atención no baje y que podamos realmente aportarles algo y que nosotros sigamos disfrutando, ¿no?, como llevamos el resto del día. A ver, Cristina, yo había pensado empezar haciéndote una pregunta. A tu juicio, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que te parece que deben vertebrar una propuesta de inclusión de la ética en las organizaciones? Así, en general, ¿cómo lo verías tú esto? Gracias, Emilio. Yo también estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Ha sido pues un día estupendo, lleno de ideas interesantes, ¿no? Y me gusta mucho la pregunta porque la centramos en lo que yo considero que es nuclear, ¿no? Hablar desde la perspectiva de la ética de las organizaciones. Hemos dicho muchas cosas sobre el tema del cumplimiento ético y un poco la impresión que yo tengo es que vemos ese cumplimiento ético como de las organizaciones como si fuese un resultado, ¿no?, algo a esperar de esas organizaciones. A mí me gusta verla más como un proceso, todo lo que tiene que ver, y yo rescataría quizás esa idea procesual a la hora de entender todas las cuestiones relacionadas con la ética de las organizaciones. Yo siempre me hago una pregunta, que es la que comparto con vosotros. ¿Qué procesos se tienen que impulsar en el marco de las organizaciones para garantizar el cumplimiento ético? Fijarnos sobre todo en los procesos, en qué es lo que tienen que hacer las organizaciones, de qué manera se tienen que articular para garantizar ese cumplimiento ético. Y eso nos lleva a señalar una de las que yo considero que son las cuestiones fundamentales. Hacía referencia a la mañana Belén a ello cuando mencionaba la responsabilidad, ¿no? Se trata de pensar un poco en las bases sobre las que se sustentan los procesos de responsabilización en el ámbito organizacional y a partir de ahí pues ir pensando cuáles son esas exigencias del cumplimiento ético desde ese enfoque procesual que pone el foco sobre todo en los procesos de responsabilización, que son amplios. Y en ese sentido yo quisiera destacar pues, que si nosotros miramos ese proceso, cómo se articula a nivel organizacional relacionado con el cumplimiento ético, podemos distinguir tres ejes diferentes, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, en el debate que había en la segunda mesa, con Cristina, Mabel y Belén, se veía claramente, ¿no?, cómo cada una de ellas ponía el foco en esos ejes, ¿no? Por un lado está el eje declarativo, cuando se habla de los procesos, todo lo que tiene que ver con lo que una organización quiere ser, ¿no? Eso está constituido básicamente por la declaración de misión y visión que tiene esa organización, la importancia a la que hacía referencia Fernando, ¿no?, cuando hablaba sobre la razón de ser que tiene una organización, lo acaba de hacer ahora mismo, y la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces, esa declaración de misión y visión
es fundamental, ¿no? Pero solamente es un punto de partida. Es un punto de partida necesario, pero no suficiente para iniciar todo ese proceso de ético, ¿no? A nivel organizacional. Hay un segundo eje que complementa ese eje declarativo. Ese eje declarativo pone el foco en la función social que tiene una organización. Y el segundo, el eje normativo, pone el foco en el lugar social que tiene esa organización, en lo que esa organización debe ser. Por un lado, lo que quiere ser, en un segundo lugar, un eje normativo, lo que debe ser. Y ese deber ser de las organizaciones, a mi juicio, está conformado por las legítimas expectativas que para la organización tiene el conjunto de la sociedad, lo que la sociedad espera de esa organización, que cumpla con, especialmente la de los diferentes grupos de interés que entran en relación con esa organización. Y esto, de cara a ese proceso vinculado con la garantía del cumplimiento ético, está directamente relacionado con una ponderación del equilibrio entre los derechos y los deberes que las relaciones entre la organización y los diferentes grupos de interés tienen, ¿no? Y esa ponderación se tiene que hacer desde una perspectiva ética. Así es como, de alguna manera, se delinean los contornos del lugar social que poco a poco va construyendo una organización y de la manera en la que cumple con ese deber ser. Y finalmente está un último eje, que es el eje práctico, lo que una organización de hecho es, o lo que una organización de hecho hace, ¿no? Que está, bueno, pues, conformada por los diferentes comportamientos concretos que la organización tiene respecto a lo que ella hace. Y de esta manera, a través de esos tres ejes, si nosotros los utilizamos como marco analítico, es muy probable que encontremos suficientes garantías para poder ver de qué manera una organización articula ese proceso de cara a garantizar el cumplimiento ético. La manera en la que, bueno, pues, se va acercando más o menos al mismo. Lo importante quizás consiste en ver de qué manera esto se articula en la práctica en una organización o de qué manera se puede articular en una organización, de qué manera se puede poner en marcha un proceso de estas características que nos permita analizar en ese triángulo entre lo que quiere ser, lo que debe ser y lo que realmente es, pues de qué manera se tiene que articular ese proceso. Yo creo que se ha dicho ya suficientemente, pero quizás desde este punto procesual es más fácil comprenderlo, o por lo menos es más fácil establecer pautas concretas para poder hacerlos. Tiene que haber, lógicamente, una primera fase que es de autocomprensión de la organización, es decir, que la organización se plantee un ejercicio de autocomprensión de la función social que tiene o de la función social que quiere cumplir, del lugar social que quiere tener y del impacto y la incidencia que tiene su actividad y que puede tener realmente, pues, un impacto positivo, ¿no? Esta primera fase de autocomprensión puede tener múltiples motivaciones. Esto ha sido también objeto de debate hoy, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de dónde tiene que partir esa autocomprensión, ¿de un convencimiento genuino por cumplir valores éticos? Sí, puede ser. ¿De presión social? Puede ser un elemento de presión también, o sea, un elemento de motivación también para una organización establecer ese marco de autocomprensión. Lo importante es que lo haga, ¿no? Que ciertamente tenga claro cuál es su función social. No todas las organizaciones, se ha hecho referencia a la crisis financiera del 2008, lo ha hecho ahora Nacho, y una de las cuestiones que puso en evidencia todo eso es que muchas de las organizaciones en el ámbito financiero lo que habían era desviado la función social para la que estaban creadas esas organizaciones, ¿no? En el ámbito financiero. Entonces, recordar muchas veces, por ejemplo, lo que son las organizaciones, cuáles son las funciones sociales, en este caso, por ejemplo, de las entidades financieras, para qué han sido creadas, cuál es el lugar social que ocupan, forma parte de ese elemento de autocomprensión. Y a partir de ahí es muy fácil entender todos los elementos que surgen en un proceso de adecuación ética orientado a ese cumplimiento ético. Están los textos que recogen ese compromiso de la organización,
y ahí aparece un poco la función social, el lugar que definen, y encontramos múltiples ejemplos de cómo ese compromiso queda recogido, ¿no? Los protocolos respecto a proveedores, los compromisos respecto a clientes, los códigos de ética o cualquier tipo de documento. Y luego están las estructuras, los instrumentos y las estructuras, que están pensadas para ver cómo ese compromiso capilariza a lo largo de toda la organización, de qué modo se va institucionalizando. Y creo que precisamente esas cuestiones fundamentales, yo simplemente he señalado pues algunos elementos para empezar a pensar cómo tiene que ser esa ética de la organización, pero realmente el reto está en cómo se institucionaliza un proceso, cómo se lleva a cabo, cómo se pone en marcha ese proceso de institucionalización. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría preguntarte, Emilio, ¿cómo ves tú la posibilidad de montar un sistema de cumplimiento ético, un proceso de estas características en las organizaciones y que realmente ese proceso tenga un impacto positivo? Muchas gracias. Pues yo lo veo remontándome un poco a la historia. Les quiero contar una historia y espero que les sea interesante. Hace pues, unos 200.000 años no había empresas, no existía el dinero y los seres humanos ya estaban empezando a danzar por encima del planeta. La primera profesión no es esa que dicen en el chiste, sino que la primera profesión de la humanidad fue cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores fue lo primero que hizo el ser humano sobre la Tierra. Luego vino la agricultura, hace apenas 10.000 años, y ya se inventó el dinero también. Y posteriormente, muy recientemente, en esos 200.000 años de historia, apareció la empresa, un tipo de institución que es una novedad histórica, es un invento, igual que el dinero, igual que la agricultura y la ganadería y otras muchas cosas que ha inventado el ser humano. Pero tenemos que partir de ahí, de que todo eso son inventos humanos que podemos regular nosotros. No son algo que ha caído del cielo ni que ha instaurado la naturaleza. La naturaleza nos ha dado los genes, nos ha dado una serie de instintos que en el caso del ser humano pues han desaparecido y sustituidos por la cultura. Y en ese proceso, pues cuando nace la empresa, viene a ser en la edad moderna. La empresa moderna nace en la edad moderna, como parece obvio, ¿no? Y nace en un contexto cada vez más pluralista. ¿Qué significa esto? Yo quiero insistir mucho en esto, del pluralismo. El pluralismo es una situación frágil y muy delicada, porque es un término medio entre dos extremos igualmente indeseables. Decía Aristóteles que en el término medio está la virtud, y algo de razón debía llevar, porque en muchos casos es así, en un término medio entre dos extremos viciosos, decía Aristóteles. Por un lado tenemos un extremo vicioso que sería un sistema tiránico, y en el planeta actualmente hay algunos sistemas tiránicos, hay algunos países que tienen un sistema tiránico, y no quiero poner nombres, pero están en la mente de todos ustedes. En el otro extremo tenemos las sociedades fracasadas por luchas intestinas, por guerra civil, por no saber ponerse de acuerdo, porque en esas sociedades vamos a decir que rige el principio del todo vale. Y si todo vale, pues la violencia también vale. Y entonces esas sociedades son muy inestables y acaban pues, con que hay un ganador en esa guerra civil y instaura un sistema monista. Un sistema monista es un sistema no pluralista, sino que viene del griego mono, que significa uno, que se instaura una sola ideología por la fuerza de las armas y ese sistema monista pues, dura hasta que sea sustituido por otro más pluralista o se vaya al otro extremo del todo vale. Pero el sistema pluralista es el sistema en el que funcionan nuestras instituciones. Nuestro país y nuestra cultura occidental ha abrazado el pluralismo, que es un sistema de convivencia, es un sistema social en el que tratamos de gestionar que pensamos diferente.
que pensamos diferente en religión, que pensamos diferente en política, que pensamos diferente en moral, también en moral. Hay muchas discrepancias en cuanto a qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo justo y qué es lo injusto. Y para poder sobrevivir una sociedad pluralista necesita una ética cívica. Una ética cívica es un conjunto de valores que todos los grupos que discrepan, sean religiosos o políticos o ideológicos en general, todos esos grupos están de acuerdo en unos mínimos, en unos valores básicos. En el caso de la Constitución española del 78, si ustedes consultan el artículo 1, dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que tiene como principios fundamentales para el ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. Son como 4 valores básicos. Esos son los que tienen que inspirar todo el ordenamiento jurídico, incluido el de las empresas y el de las instituciones públicas de todo el país, ¿no? Y eso tiene su equivalente en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en general en todo Occidente. Si queremos gestionar el pluralismo hace falta unos valores básicos compartidos. De esto ya me parece que Belén esta mañana hizo referencia a una ética pública, universal, universalizable diría yo, ¿no? Que merezca la pena universalizar. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 es un hito muy importante en esa búsqueda de un consenso en unos mínimos, que sea vinculante para todos los países. Entonces, ese plan de inclusión del cumplimiento tiene que tener esta base. La base de que todas las empresas se tienen que tomar en serio la ética cívica, los valores constitucionales. Y eso no es derecho, es ya ética, porque nuestra Constitución lo que recoge ahí son unos principios éticos. Y esos principios éticos son los que tienen que servir como base, dice el artículo 1, de todo el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico tiene que plantarse, cimentarse sobre principios éticos que hacen posible la diversidad, el pluralismo, la convivencia en discrepancia. Les quiero subrayar este punto, porque parece que no hubiera tensiones en nuestro país, que no hubiera problemas de convivencia. Y los hay, y los ha habido, y seguramente los habrá. Porque en una sociedad pluralista no hay acuerdo en todo. Eso sería una sociedad monista, en la que alguien dice desde arriba, como se dijo esta mañana, desde la autoridad, dice, esta es la ideología que todo el mundo tiene que acatar. Por ejemplo, el nacionalcatolicismo. Y el que se salga del nacionalcatolicismo, pues leña al mono. Hombre, claro, ese sistema ya lo conocemos y sabemos que no sirve. Eso no es una sociedad moderna. Eso es regresar al pasado, a sociedades, digamos, obsoletas, ¿no? Una sociedad pluralista es una sociedad con tensiones. Y para administrar esas tensiones, primero, momento kantiano. Vamos a meter un poco de filosofía aquí. Momento kantiano. Hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar los valores constitucionales, hay que respetar los mínimos de justicia. Todo el mundo, todas las empresas, todas las organizaciones públicas, privadas, en la escuela, en el hospital, en todas partes. Eso vaya por delante y son deberes, en el sentido kantiano, imperativos categóricos. Esto hay que cumplirlo. Eso sería el mínimo de todas las empresas. Cumplir, el punto 1 es, momento kantiano, vamos a llamarle así, hay que cumplir el deber. ¿Y qué deberes? Pues los derechos humanos, ahí los tienes. Los principios constitucionales, ahí los tienes. Evidentemente, el derecho en general, el derecho establecido a partir de esos principios éticos es vinculante. Segundo momento aristotélico. El momento aristotélico consiste en pararse a pensar cuáles son los bienes internos que tiene que proporcionar la empresa o institución pública a la sociedad. ¿Cuál es el servicio, qué es la cosa buena que esa institución está ofreciendo
a la sociedad. Por ejemplo, la fundación que preside nuestro querido Nacho, pues tiene un bien interno que es ofrecer reflexión, cultura, desarrollo ético a la sociedad a la que sirve. Entonces tiene unos bienes internos que serían los fines que definen a la institución. Ese es el momento aristotélico, pero ya se da, por supuesto, el anterior, el momento kantiano de que lo primero es el deber. Después está el momento aristotélico de los bienes internos. Y luego añadiríamos un tercer momento, y con esto ya me callo y te paso otra vez la palabra, que sería el momento weberiano. Weber fue un estupendo, maravilloso filósofo y sociólogo alemán de finales del siglo XIX, principios del XX. Él muere en 1920. Y bueno, pues él se preocupó mucho de pensar sobre la modernidad, pensar sobre las características de la época que ya estaba nacida en ese momento y que todavía nosotros vivimos en ella. Y entonces él hizo mucho hincapié en que había que fomentar una cultura básica de las instituciones. Esa cultura de las instituciones es la que tiene que servir de soporte al código ético, a la misión y visión, al plan de compliance, de cumplimiento, a todo lo que ustedes quieran. Si todo eso no se hace cultura, no se convierte en algo pues cotidiano, en algo rutinario, podríamos decir, pues entonces estamos perdidos. Pero él hacía una distinción muy interesante, que era entre el ethos burocrático y el ethos de excelencia. El ethos burocrático, según Weber, es el tomarse las cosas pues tan rutinariamente que vas a cumplimiento, recuerden que estamos hablando de cumplimiento, a cumplir con lo mínimo de lo mínimo. Yo hago mi jornada y se acabó. O yo hago mi trabajo con el mínimo rendimiento posible y se acabó. O yo estoy por la labor de sacar adelante a la empresa, pero bueno, como también tengo otras muchas aficiones, pues la empresa que espere. Bueno, vamos a ver, ahí eso sería un cumplimiento burocrático. Ir a unos mínimos demasiado mínimos en cuanto a cómo deben funcionar las cosas. Si queremos un ethos de excelencia, pues tenemos que recapacitar en cuáles son las opciones de mejora, en cuáles son las posibilidades de un cumplimiento más al servicio de las personas, más al servicio del medio ambiente, más al servicio de la comunidad, de manera que todas las personas puedan sentirse orgullosas de pertenecer a esa institución o empresa y todas las personas que reciben sus servicios se sientan pues también muy satisfechas de que el servicio que reciben es excelente. Entonces es cuando las cosas estarían en su punto. Ahora yo te preguntaría a ti, Cristina, ¿qué prioridades consideras tú que se han de tener en cuenta para hacer realidad, ¿cuáles son a tu juicio los principales riesgos y principales obstáculos que puede haber para poner en marcha un marco ético en una organización? Gracias, Emilio. Me gusta mucho la expresión esa de construir un marco ético, ¿no? Porque de alguna manera tú ya has dicho cuáles son esos pilares, ¿no? Se decía que Aristóteles, ¿no?, bajó la filosofía del cielo a la polis y bueno, de alguna manera yo creo que también cuando hablamos y miramos desde el punto de vista ético a las organizaciones, ese marco ético viene definido también, si lo bajamos del cielo, ¿no?, que nos da la filosofía a la polis de las organizaciones, en los pilares que tú señalabas, ¿no? Ese marco ético se construye a partir de todo el mapa de derechos y deberes que se articulan en una organización, se articula en torno a los bienes internos, a esa función social que tiene que cumplir la sociedad y se pone en práctica construyendo, ¿no?, una determinada cultura, ese ethos, desde el marco de procesos de responsabilización, que es básicamente lo que venimos diciendo. Pero efectivamente existen muchas limitaciones para poner
en marcha en las organizaciones ese marco ético. Hoy hemos sido testigos y hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre muchas de esas limitaciones o resistencias, ¿no? A mí me gustaría recordar, porque lo he estado haciendo a lo largo de todo el día, algunas de las experiencias que yo he tenido tanto en comités de éticas como también en procesos curiosos. Me he acordado esta tarde, oyendo a los compañeros que nos han precedido, yo formé parte del equipo que montó AENOR para escribir la primera norma de ética para las empresas desde el año 2002, desde el año 2001, 2002 hasta el 2006, ¿no? Estuvimos yendo todos los meses, yo iba desde Bilbao, a Madrid, y después de 6 años que ya teníamos la norma, bueno, se quedó todo aquello en un cajón, precisamente porque una de las limitaciones que estaba encima de la mesa tenía que ver con el carácter voluntario o obligatorio que se le iba a dar a esa norma, ¿no?, para las empresas. Y, por ejemplo, esa es una de las grandes limitaciones y uno de los grandes, digamos, debates que ha habido, más allá de la retórica sobre si debe de ser voluntario, realmente luego en la práctica articular la voluntariedad o obligatoriedad de estos procesos es una resistencia, una limitación importante para su puesta en marcha. Otras experiencias que yo he podido tener, por ejemplo, en comités de éticas, me han hecho ver las dificultades que estos procesos relacionados con el cumplimiento ético tienen en relación al modelo de crecimiento que plantean esas organizaciones. En el eje declarativo, cuando una organización recoge en su misión y visión lo que quiere ser y establece una serie de mecanismos para poner en marcha esos procesos dentro de sus organizaciones, muchas de las limitaciones vienen directamente relacionados con el modelo de crecimiento, con cómo esa organización va creciendo y cómo, de alguna manera, va poniendo dificultades a mantener algunos elementos de coherencia con respecto a ese compromiso. Y otra de las limitaciones que yo también he visto en mi experiencia en comités de ética en organizaciones es la dificultad que éstas tienen para fijar la atención ética de cuáles son los temas nucleares sobre los que se debe de conformar ese cumplimiento ético. O sea, analizar un poco cuáles son los temas sustantivos, ¿no?, que requieren de una mirada ética por parte de las organizaciones. Pero más allá de mi experiencia, sí que me gustaría hacer referencia a algunas de las concretas, tanto al interior como al exterior de las organizaciones, ¿no? Haciendo referencia también, y ya veréis que ese triple eje entre el querer ser, el deber ser y el ser nos da muchas pautas para poder entender cómo construir, pero también para analizar cuáles son esas limitaciones. Por ejemplo, estos procesos de tratar de implementar estos procesos de adecuación ética, de tratar de implementar, ¿no?, garantías dentro de una organización para el cumplimiento ético, pueden quedarse, y esto se ha dicho a lo largo del día de hoy repetidas veces, en una mera expresión o reflejo del compromiso ético en mera cosmética, sin llegar a favorecer ni ese compromiso ni tampoco la identificación y cohesión por responder a él. Y esta es una limitación importante, ¿no? Es decir, que las organizaciones se queden únicamente en ese eje declarativo, que señalen lo que quieren ser, pero se alejen después, digamos, de lo que supone articular mecanismos o movilizar también estructuras para ponerlos en marcha, ¿no?, con acciones específicas dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, otra limitación a nivel interno en las organizaciones puede ser que todos los principios, valores o las voluntades que expresan esas declaraciones no tienen nada que ver con la realidad de la organización o, por ejemplo, están demasiado alejadas de lo que realmente puede proponer o de lo que realmente puede alcanzar. Es cuando hay un gran gap, una gran distancia entre lo que la organización quiere y lo que realmente es. Y esas son unas limitaciones claras, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, demasiado genéricos o pueden ser demasiado ambiguos o poco concretos o inspiradores, pero, por ejemplo, los miembros de las organizaciones, los distintos grupos de interés de las organizaciones, pues no los identifican como expresión de lo que esa organización debería de ser, ¿no? Están demasiado lejos de lo que debe ser. Y esa es otra limitación también que dificulta, ¿no?, la puesta en marcha de esas garantías para el cumplimiento ético.
pueden ser también un reflejo únicamente de la normativa legal a la que está sujeta la organización. Pueden quedarse únicamente en aspectos meramente normativos o meramente deontológicos. Pueden ser declaraciones meramente principialistas, lejos, muy alejadas de la flexibilidad que exige aplicar estos procesos en el contexto, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, se hacía referencia a la legitimidad de estos procesos o a las motivaciones que pueden tener las organizaciones. Bueno, pues muchas veces digamos, se nos va la mano un poco en esa mirada ética cuando exigimos únicamente desde el marco del deber ser. Ahí hay que articular también los equilibrios suficientes entre lo que una organización debe ser y lo que realmente puede llegar a ser, ¿no? Entonces hay muchos elementos que exigen un equilibrio que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Cuando se habla de la ética normalmente se suele ser como bastante principialista, ¿no? Y eso suele ser también limitante, ¿no? Porque también, por ejemplo, son limitantes a nivel interno cuando no aportan ni permiten discernir ni solucionar posibles conflictos de valores, de principios o de normas éticas, cuando no son útiles, también eso es una limitación, o cuando no aportan elementos para orientar en la práctica de la organización los diferentes elementos a los que hace referencia. ¿Para qué nos importa, por ejemplo, señalar que uno de los principios básicos que puede ser para una organización es el marco ético, es el compromiso con el entorno, y luego no articula ningún tipo de acción que le acerque a ese entorno social en el que está inserta esa organización? Entonces, bueno, no son significativos, no son relevantes, o pueden generar también de esto se ha hablado y esto es muy importante, una asimetría muy radical entre la jerarquía de la organización, que normalmente es la que marca ese marco ético, y que puede ir, por ejemplo, en muchos casos desde un autoritarismo a un paternalismo, cuando la autoritas, como se señalaba esta mañana, es, digamos, la que se adueña del proceso, ¿no? Y también hay limitaciones externas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo destacaría únicamente 4 para acabar y bueno, seguir avanzando un poco en nuestra reflexión, ¿no? Algunas limitaciones externas, por ejemplo, pueden ser que sirvan únicamente como mecanismo de defensa de los intereses de la organización, y tenemos que ser capaces de identificar cuando esto ocurre. O, por ejemplo, cuando el objetivo de generar confianza, que se señalaba esta mañana, Belén hacía referencia a que lo importante es generar confianza, pues ese proceso de generar confianza puede verse instrumentalizado si se orienta como un mecanismo únicamente pensado para gestionar la imagen o la reputación de la organización. Esto también es limitante, ¿no? Esta mañana, cuando Cristina Monge hacía referencia a algunas acciones que llevan a cabo las empresas, muchas de ellas, por ejemplo, pueden estar directamente relacionadas con la gestión de su reputación. Y eso es una limitación externa, ¿no? Cuando están más preocupados, y lo decía, cuando se mira los valores, nos invitaba a hacer ese ejercicio de mirar los valores de una organización y tratar de identificar cuando esos valores están puestos al servicio, no tanto de construir una cultura ética, el ethos, al que hacía referencia Emilio, sino cuando están puestos al servicio de la gestión de la reputación de la empresa. O pueden alejarse, por ejemplo, o permanecer de espaldas a la realidad o a demandas sociales, ¿no? Si se reducen únicamente a cuestiones internas de la organización o viceversa, ¿no? Pueden ser contenidos descontextualizados, completamente alejados de las preocupaciones sociales, ¿no? En las que está inserta y tampoco está ajena a ellos una empresa, ¿no? Entonces, bueno, también es importante también que el planteamiento sobre la sociedad sobre la que actúan esté presente en esos marcos éticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es momento de avanzar, ¿no? Yo he señalado bastantes limitaciones porque hay que tenerlas en cuenta, pero sí que me gustaría que en vez de las limitaciones nos centremos en las prioridades, ¿no? Y por eso a mí me gustaría hacerte otra pregunta, Emilio, sobre qué prioridades consideras tú que se han de tener en cuenta para hacer realidad ese cambio cultural, ¿no? Para construir ese ethos en el seno de las organizaciones y que al final pues vayan afianzando ese estilo ético de actuación. Pues mi respuesta sería que se necesita mucha más formación. Necesitamos mucha más educación a todos los niveles y especialmente
para las personas que van a estar al frente de organizaciones tanto empresariales como entidades públicas. Muchas personas adolecen de una falta de formación ética apabullante, ¿no? Y eso pues tendría que corregirse. No sé muy bien si a base de cursos, conferencias, seminarios, no sé, eventos de todo tipo, a los que pudieran incluso asistir personas que están al frente de pequeñas empresas. No tienen por qué ser solamente los directivos de las grandes, ¿no? Sino que, bueno, decía un amigo mío pesimistamente que, bueno, que en nuestro país muchas veces parece que no hay empresarios, que lo que hay es especuladores. Y un pariente mío de Murcia, que es bueno, ya murió, pero era un gran empresario del ganado porcino, era un ganadero de toda la vida que llevaba, bueno, pues tenía una vocación enorme por hacer bien su trabajo y cuidaba mucho los piensos que les daba a los animales y hacía un recetario de cómo tenía que ser la buena alimentación del porcino. Y un día me comentó esta frase: mira, en nuestra región hay ganaduros, no ganaderos, ganaduros. Es decir, gente que no tiene verdadera vocación por lo que lleva entre manos. Está haciendo ganadería, pero no se la toma en serio, como yo creo que hay que tomársela en serio, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho de esto, ¿no? Es decir, no solamente tomarse en serio el objeto que uno está produciendo, sea ganado porcino o sea lo que sea, sino también la dimensión ética de la organización, pues tomársela en serio de arriba abajo, con todo lo que hemos estado hablando que lleva consigo, pues es que no es fácil, no se improvisa. Vamos a ver, hay una vieja historia que quiero compartir con ustedes que a mí me llamó mucho la atención, que la escribió mi maestra, la profesora de la Cortina, en un artículo suyo de hace ya bastantes años. Ella decía que en nuestro país hay una tradición de misioneros, que por cierto en el País Vasco es muy, muy alta. Es decir, es posiblemente la región de España que más misioneros ha mandado al extranjero a todos los países del mundo, ¿no? Y hay, bueno, y el patrón o los santos patronos son misioneros, ¿no? en el País Vasco, ¿no? Javier, no sé, hay grandes ejemplos, ¿no? de esto que estoy diciendo, que se fueron a evangelizar medio mundo, y eso está muy bien. Y eso es un personaje representativo de nuestra cultura. Otro personaje representativo de nuestra cultura es el conquistador, que durante siglos, pues nuestro país pues lo que hacía era formar gente para ir al otro lado del charco y tomar el Perú, tomar Venezuela, tomar México, tomar Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Ustedes ya se conocen la lista y no hace falta que yo se la diga. Pero el tercer personaje es el pícaro. El pícaro, que está reflejado en toda la literatura, pues es un personaje muy importante de nuestra cultura. Y luego hay un cuarto personaje que es el Quijote. El Quijote, que, en fin, que se puede considerar también representativo de muchos de nuestros compatriotas que van por la vida de Quijotes, es decir, queriendo hacer justicia, queriendo que cambien las cosas para bien, resolver entuertos, ¿no? Eso está muy bien. Pero ¿qué problema tenía el Quijote? Pues que iba solo. Es un personaje que busca la justicia, pero en solitario. Va acompañado por Sancho, sí, pero Sancho no le sirve mucho de apoyo. En realidad le está poniendo trabas todo el rato y diciéndole: pero usted está loco, pero ¿dónde va? ¿Pero cómo hace eso? ¿No? Y Quijote, o Alonso Quijano, es un personaje valiente, echado para adelante, que lo que quiere efectivamente es que esa Dulcinea que representa la justicia pues sea amada por todo el mundo, ¿no? Por él mismo y por los demás. Entonces,
¿Se han fijado ustedes en el detalle de que ninguno de esos personajes es empresario? Ninguno de esos personajes es productivo, ni el misionero, ni el conquistador, ni el pícaro, y ni siquiera el Quijote. Son todo gente que da por supuesto que hay otros que están produciendo, que da por supuesto que hay ganaderos, que hay agricultores, que hay artesanos, que hay universidades, que hay etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en nuestra historia para que, bueno, pues solo recientemente se está valorando la figura del emprendedor? Algo falla o algo ha fallado. Y esa cultura emprendedora no puede ser que salga de las escuelas de negocios pensando que la única meta de la empresa es ganar dinero. Cuando esto me lo dicen los alumnos, porque a veces les doy algunas clases de ética empresarial a mis alumnos, como ha comentado esta mañana Belén también, y resulta que te lleva la sorpresa, ¿no?, de que, bueno, eso es imposible, la ética empresarial, la empresa está para ganar dinero y punto. A mí el argumento que así de entrada me sale para responder a esa idea tan extendida de que la única meta de la empresa es ganar dinero, es comparar los beneficios empresariales con el oxígeno. Vamos a ver, todos nosotros necesitamos oxígeno sí o sí, porque si una persona no respira, se muere. Una empresa que no tenga beneficios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le pasa? Que echa la persiana, que cierra, que muere, que es la forma en la que las empresas desaparecen, porque al no tener beneficios, pues no pueden seguir adelante. Entonces, yo les digo, vale, los beneficios son muy importantes, pero ¿alguno de ustedes diría que la meta de la vida humana es respirar? Y se quedan todos sorprendidos. Ah, claro, todos necesitamos respirar, evidente, pero nadie vive solo para respirar. Eso lo necesitas, ¿de acuerdo? Pero la vida humana será algo más que meramente tener beneficios o tener oxígeno, ¿no? Tendrá que ser otra cosa, tener una misión, tener un servicio, buscar hacer un buen papel con tus usuarios. ¿Quiénes son mis usuarios? Bueno, pues si eres médico, serán tus pacientes. Si eres profe, serán tus alumnos. Si eres abogado, serán tus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un usuario y nos debemos al usuario. Aquí este señor se debe a los usuarios de la fundación, ¿o no? Claro, porque todos tenemos un usuario al quien tenemos que servir. Y esa es la verdadera meta de la empresa. Y si haciendo eso bien ganas dinero, o prestigio, o fama, o lo que sea, eso se llaman bienes externos. Y eso no es lo que legitima la existencia de la institución. Lo que legitima la existencia de la institución son los bienes internos, es decir, ese servicio que tú prestas. Entonces, hace falta un cambio cultural. Y sin ese cambio cultural, todo lo que estamos hablando hoy en todo el día no sirve para nada. Y para ese cambio cultural hace falta formación. Entonces, pongamos la formación en el primer término. Así que enhorabuena a la Fundación Clúster de Ética del País Vasco porque da buena formación. Bueno, Cristina, ¿cómo acabamos? A ver. Bueno, pues habíamos pensado acabar los dos, ¿no? Señalando cuáles son algunos factores clave de éxito a considerar en un procedimiento de estas características, como estamos hablando. Si quieres, digo bueno, algunas yo ya ideas lo he dicho. Y te dejo cerrar a ti, que dices cosas más interesantes que yo. Como yo ya me repetiría, porque lo que yo insistiría en formación, formación, formación. Entonces, esa es la clave del éxito. Entonces, si quieres... Y yo creo que también es importante saber dónde está esta educación, ¿no?, esa formación, porque esta mañana, por ejemplo, que se hablaba mucho sobre el papel que tienen estos comités de ética o el rol o la función que cumplen los códigos de ética, pues se señalaban algunas de las, digamos, de las dificultades inherentes, ¿no?, de estos procesos en las organizaciones, sobre si tienen que ser mecanismos de control, si tienen que estar sujetos a auditorías externas, etcétera, etcétera. Y
yo sí que creo que, por ejemplo, y está muy poco valorado, que tanto un código de ética como un comité de ética, como todos estos procesos que se ponen en marcha en las organizaciones, tienen una función pedagógica que no está suficientemente reconocida. Si tú lees un código de ética, tú lees muchas cosas. Se ven, por ejemplo, no solamente cuáles son los valores, ¿no?, que se trata de promover desde ese proyecto empresarial, sino también el reconocimiento de determinado tipo de grupos de interés. El marco de derechos y deberes que tú estableces con cada uno de ellos es un compromiso, los mecanismos que estableces para poner en marcha ese compromiso entre derechos y deberes, ¿no?, de cada una de las partes. Y creo que eso tiene una función pedagógica que nunca es, o muy pocas veces es reconocida, ¿no? Yo creo que, y mi experiencia, por ejemplo, en distintos comités, se lo comentaba a Chechu en la comida, ¿no?, que he estado en muchísimos, y creo que casi puedo señalar de esas lecciones aprendidas cuál es el proceso, ¿no?, por lo menos en los que yo he estado, que son básicamente de entidades financieras y también de organizaciones sociales, ¿no? Se monta el comité, se revisa o se hace el código de ético si no está hecho, se da a conocer a la organización, se trabaja un poco sobre ello, si existe un código de ético se mira a ver cómo puede funcionar bien o mal, y cuando llega el momento de pensar en cómo eso se va a supervisar, de pronto el comité cambia. Llega el nuevo comité y entonces ese nuevo comité empieza a revisar el código ético, entonces, bueno, establece algunos mecanismos, ¿no?, de mejora sobre el mismo, hace todo un proceso de comunicación a la organización, incluso de contraste externo, y cuando llega el momento de establecer o de poner en marcha mecanismos de control o de supervisión, el comité de ética cambia. O sea, siempre cambia, porque es ciertamente difícil. Por tanto, todas esas ideas de sanciones, de cumplimiento, yo estoy de acuerdo en cosas que se han dicho esta mañana y que son muy difíciles, ¿no? Son áreas muy sensibles. Pero yo, en algunos factores clave de éxito, creo que el reto, para mí el factor clave de éxito está en la legitimidad del proceso, ¿no?, en cuáles son las condiciones de credibilidad sobre las que dotamos a esos procesos. He dicho ya algunas, ¿no? Yo creo que una muy importante es toda la que tiene que ver con la adecuación, o sea, todo lo relacionado con la atención ética, que estos procesos estén de autocomprensión de la organización sobre lo que quiere ser, ¿no?, desde esa dimensión ética, se centre la atención ética, ¿no? No despierta, por ejemplo, demasiada confianza una organización que pone mucho énfasis en hacer una declaración de gestión medioambiental excelente, cuando, por ejemplo, es conocida y reconocida por producir con mano de obra infantil, ¿no? Entonces, realmente los esfuerzos se tienen que poner en aquellos elementos donde la atención ética es necesaria. O el tema de la participación también es una condición de credibilidad de estos procesos, implicando a los afectados a los que se dirige, ¿no? Porque así se visibiliza un poco la buena intención de la iniciativa más allá de las sospechas de maquillaje, o la coherencia, ¿no?, que se debe de transmitir a toda la cadena. O sea, estos procesos no se tienen que quedar únicamente en el eje declarativo, sino que debe ser asumida y transmitida a lo largo de toda la cadena, ¿no?, de la organización. Entonces, no tiene, por ejemplo, ningún sentido declarar que se respetarán al máximo las declaraciones o las convenciones sobre el derecho de los trabajadores cuando se están comprando bienes a empresas proveedoras que no las respetan en absoluto. Entonces, ahí hay elementos. O la transparencia, que este es un nudo gordiano de todo este asunto de la ética de las organizaciones, porque muchas veces a esa transparencia se la hace chocar, muchas veces como excusa, con las exigencias de confidencialidad de las empresas. Y ahí, bueno, pues la credibilidad o la legitimidad del proceso muchas veces queda. Y luego me gustaría acabar con esta idea por mi parte, y te cedo ya la palabra, todo lo que se ha dicho del respaldo social, que me parece muy importante. Hemos estado hablando de organizaciones de distinto tipo, hemos hablado de organizaciones como la universidad, de empresas mayoritariamente, de empresas grandes, pequeñas, pymes, pero creo que, y me gustaría acabar con esta idea, nos hemos olvidado un poco también del papel que las administraciones públicas y los consumidores tenemos en la legitimidad de estos procesos éticos en las organizaciones empresariales o de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que los poderes públicos tienen un papel muy importante que hay que reconocerles, porque
se pueden implicar, y de hecho se están implicando en la promoción y el respaldo de estas iniciativas, ¿no? Para que resulten precisamente más creíbles. Por ejemplo, las administraciones públicas cuentan con poderosas herramientas para garantizar la legitimidad de estos procesos y para apoyar también estos procesos, como pueden ser, por ejemplo, ventajas fiscales, desarrollos legislativos o contratación preferente, ¿no? En la ley de contratación pública, por ejemplo, muchos elementos, bueno, pues están directamente relacionados con estos. Y finalmente los consumidores, ¿no? Que también tenemos la responsabilidad de informarnos, somos responsables también de informarnos y de apoyar con nuestras opciones de consumo pues buenas prácticas también de ética en las organizaciones. No sé. Bueno.